¿qué tal? Qué placer estar nuevamente con ustedes para compartir esta propuesta, lo que hay que saber. Temas muy interesantes vamos a tener esta tarde, así que yo les propongo que se queden allí. Nosotros en un ratito ya estamos con nuestros invitados. La primera entrevista tiene que ver con el doctor Facundo Guraid Muala, él es médico urólogo y pertenece al staff del Centro Privado de Urología. Facundo, muchas gracias por la visita. No, gracias a vos, Fabi, por invitarme a tu programa. Bueno, Facundo, hay un tema que es muy recurrente y que es, nunca está de más volver con lo mismo para hablar de la próstata. ¿Qué es la próstata para los caballeros que siempre están pidiendo temas relacionados con ellos, ¿no? Porque muchas veces hablamos más de mujeres, de la parte urológica, pero lo tenemos un poco descuidado a los hombres. Se entiende. Sí, bueno, la próstata es una glándula masculina que anatómicamente se encuentra ubicada, para que se entienda, a la salida de la vejiga, envolviendo la primera porción de la uretra, que es el conducto que lleva la orina de la vejiga al exterior. Sí. Esta glándula cumple una función muy importante en la fertilidad masculina porque produce el líquido prostático que forma parte del semen. El 50% del semen es secreción prostática y es necesaria para la vitalidad de los espermatozoides, ¿sí? Claro. Cuando uno nace, o sea, nace con una próstata muy pequeña, de aproximadamente medio gramo a 1 gramo, y después del desarrollo sexual a los efectos de la testosterona, por el efecto, mejor dicho, de la hormona masculina de la testosterona, la próstata va sufriendo una hiperplasia, un aumento de su tamaño, que durante las primeras 2 o 3 décadas y cuarta década de vida no produce ningún problema, ningún trastorno, pero que a partir de los 50 años de edad puede comenzar a producir algunos inconvenientes en la forma de orinar del paciente. Ese agrandamiento sería lo que produce el... Exactamente. Ajá. Y también, bueno, es asiento de un tumor maligno, que es el cáncer de próstata, y de infecciones, que son las prostatitis. Sí. Bueno, esas 3 entidades patológicas, esas 3 enfermedades, se llevan prácticamente el 90% de la patología prostática. Es decir, es asiento de un tumor benigno, que es el adenoma prostático, el crecimiento exagerado de la glándula, es asiento de un tumor maligno, que es el cáncer de próstata, y es asiento de infecciones que se llaman prostatitis, agudas o crónicas, y esas 3 entidades son la consulta más frecuente al urólogo, ¿sí? ¿A partir de qué edad digamos, el hombre tiene que hacer el examen? Sí, esa es muy buena la pregunta, porque así como existe en la mujer el screening, que significa búsqueda, ¿no?, en inglés, del cáncer de mama o del cáncer de cuello uterino a través de la mamografía en la mama o del Papa Nicolau y la colposcopía en el cuello uterino, en el hombre, digamos, también existe un screening, una búsqueda para diagnosticar en forma precoz el cáncer de próstata, que según las distintas sociedades de urología del mundo, inclusive según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, comienza a partir de los 50 años si no hay antecedentes familiares directos, o a partir de los 45 años si el paciente tiene el papá, el hermano o algún familiar directo con cáncer de próstata. Facundo, es muy común escuchar a los hombres, bueno, de hecho son muy reacios a hacer este tipo de exámenes. ¿En qué consiste exactamente el examen prostático? Sí, esa es una situación que por suerte va cambiando día a día, ¿no? Yo, bueno, voy viendo que en distintas generaciones de pacientes que tenemos va cambiando esa negativa a ir a la consulta al urólogo si el paciente no tiene ningún síntoma, claro, por suerte, pero sí es verdad, en general el hombre es más reacio que la mujer en hacerse los controles. Consiste en un control anual con el urólogo a partir de los 45 o 50 años, depende de los antecedentes, como acabo de explicar, sí, y ese control consiste en un estudio de sangre donde se pide, bueno, y de orina, donde entre otras cosas se pide por supuesto el PSA, que es el antígeno prostático específico, es un marcador tumoral bastante sensible y bastante específico,
se pide una ecografía de riñones, vejiga y próstata, y en aquel paciente que tiene algún problema o alguna sintomatología para orinar, una dificultad para orinar, se pide otros estudios como una flujometría o una endoscopía. Eso ya para pacientes que tienen otra sintomatología. En el paciente asintomático, muchas veces con una ecografía y un examen de sangre y orina es suficiente el control, ¿sí? Facundo, ¿y el tacto rectal se sigue haciendo? Sí, se debería hacer. Muchas veces hay pacientes que prefieren que uno no los examine con el tacto rectal por pudor, etcétera, pero se tiene que hacer, es parte del examen prostático. Hay un estudio americano que habla de que la sensibilidad diagnóstica aumenta cuando uno hace el examen dígito rectal, o sea, el tacto rectal, y pide además el PSA, porque muchas veces hay tumores de próstata, cánceres de próstata, que tienen valores de PSA normal, un valor normal de PSA, del antígeno prostático en sangre, pero uno hace el tacto y lo toca. Entonces está destinado a ver a ese paciente que tiene un cáncer de próstata con un PSA normal. Son los menos, pero se ha demostrado que son sinérgicos los exámenes, o sea, aumentan la especificidad y la sensibilidad diagnóstica. O sea que es importante hacerlo. Es importante hacerlo, sí, siempre es importante hacerlo. Cuando decías que si hay antecedentes en cuanto a digamos, en su familia, puede ser ya sea antecedentes de cáncer en madre o padre. No, hablo de cáncer de próstata. Está de... demostrado que el paciente que tiene un familiar directo con cáncer de próstata tiene mayor probabilidad de padecerlo, igual que con el cáncer de mama. De mama. Ahora, Facundo, decíamos eso, ¿a partir de qué edad? A partir de los 45 años se debería hacer el examen en aquel paciente que tiene antecedentes familiares directos. Y a partir de 50, el resto de la población. El resto de la población. Cuando un hombre se presenta en la consulta, ¿cuál es la primera, el primer interrogante que tiene con respecto a esto? Porque la primera consulta, obviamente, seguro que tiene muchísimas preguntas. Sí, bueno, como yo apuntaba, muchas veces el paciente llega sin ningún síntoma. Claro. Viene a hacerse un chequeo, ¿sí? Claro. Entonces no tiene ningún síntoma y uno le transmite la información y les pide estos estudios y le hace el examen físico, el examen dígito rectal, el tacto rectal. Y otras veces, como yo te explicaba, la próstata es asiento de infecciones, de una infección prostática se denominan prostatitis, donde los síntomas son generalmente el ardor al orinar, sangre en la orina, pueden tener fiebre, inclusive los pacientes, eso orienta el diagnóstico. Y también el crecimiento prostático que va dificultando la forma de orinar del paciente, que es un crecimiento benigno, una hiperplasia prostática, y ahí la consulta va de la mano de que el paciente está orinando mal. Te pido que hagamos una pequeña pausa y lo seguís detallando en el siguiente bloque. Usted no se vaya, ya volvemos con más Lo que hay que saber junto al doctor Facundo Gurayeb Muala. Centro Privado de Urología. Único centro en el noroeste argentino con tratamiento para la incontinencia sin cirugía. Los mejores profesionales a su servicio. Centro Privado de Urología Multidisciplinario. Santiago 615. Teléfono 497-7518. Ícono. Somos un equipo multidisciplinario especializado en tratamiento integral de la obesidad, bajo la dirección de los doctores Pablo Zambrana y Gastón Moisá. Ícono. Instituto de Cirugía y Obesidad del Norte. Único en su tipo. Ícono. 25 de mayo 710. Teléfonos 497-5614 y 430-3750. Sin mosquitos no hay dengue. Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser un criadero. Al dengue lo combatimos entre todos.
Gracias por esperarnos, seguimos en la tarde de Lo que hay que saber. Para aquellos que recién están junto a nosotros, estamos con la visita del doctor Facundo Guraid Moala. El tema que está tocando el doctor, que pertenece al Centro Privado de Urología, es próstata y por supuesto sus diferentes patologías. Facundo, estábamos hablando hace un ratito, vos estabas explicando con respecto al cáncer de próstata. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Bueno, otra muy buena pregunta, Fabiana. El cáncer de próstata, como la gran mayoría de los cánceres, son cánceres que en sus comienzos no dan ningún síntoma. Hay un estadio que se llama estadio preclínico, donde el paciente no tiene ninguna clínica de la enfermedad. Y es el momento oportuno para llegar al diagnóstico, porque si uno hace el diagnóstico en el estadio preclínico, cuando el cáncer recién se origina, y la gran mayoría de los pacientes se pueden curar. Entonces, es por eso que existe el screening, o sea, salir a buscarlo. Si yo me quedo esperando en el consultorio que llegue el paciente con síntomas de cáncer de próstata, muchas veces ya un cáncer metastásico, ya está diseminado, como dice la población, y no tiene un tratamiento curativo, ¿sí? Siempre hay tratamientos, pero no un tratamiento curativo. Lo que sí produce síntomas en la próstata son las infecciones, que ya lo apunté, una infección urinaria, muchas veces hasta con fiebre, y el agrandamiento prostático, que eso es un tumor benigno, o sea, no es un cáncer, no tiene relación con el cáncer, y ese agrandamiento benigno lo sufren todos los varones, porque a todos los varones se nos crece la próstata por efecto de la testosterona. Claro. Hay algunos que genéticamente se les crecerá más, a otros genéticamente se les crecerá menos, pero a todos se nos crece la próstata, y eso va trayendo dificultades para orinar, que es la causa, el motivo de consulta más frecuente de este crecimiento benigno. ¿Cómo se controla esto? Bueno, primero hay que hacer un buen diagnóstico para saber el tamaño prostático, y ahí aparecen otros estudios, como una flujometría computarizada, que es un estudio que mide flujo urinario, a ver cómo está orinando el paciente. El chorro miccional. Exactamente. La ecografía, que es fundamental, el tacto rectal, muchas veces hasta una endoscopía para ver el tamaño prostático y la distancia de la próstata. Y los pacientes siempre, o la gran mayoría, comienzan con un tratamiento medicamentoso. Ese tratamiento medicamentoso mejora el chorro urinario, mejora la calidad de las micciones y la calidad de vida de estos pacientes. Cuando hablas de calidad de vida, porque digamos, van más seguido al baño y... Claro, se levantan de noche, a veces van corriendo, a veces se les escapa la orina, ensucian el inodoro, la señora se enoja con estos pacientes. Claro. Entonces, la calidad de vida y la calidad miccional mejora en muchos pacientes con tratamiento con medicamentos. Hay otros pacientes que, a pesar del tratamiento medicamentoso, no mejoran sus micciones, y bueno, son los pacientes candidatos a la cirugía de próstata. ¿En qué consiste la cirugía? Que no es una cirugía oncológica mayor, que esa está destinada como una de las herramientas terapéuticas para el cáncer de próstata, sino es una cirugía desobstructiva. Lo que hace esta cirugía es sacar el adenoma, sacar el tumor benigno que obstruye la salida de orina desde la vejiga al exterior. Y con la cirugía el paciente después ya no va a necesitar medicamentos porque vuelve a orinar muy bien. Mirá, porque muchas veces, y acá nos estamos dando cuenta, y usted también, señor, en casa, de que no hay que dejarse, que hay que hacer la consulta. Así como cuando nosotras las mujeres decimos, bueno, hacemos una vez al año el examen ginecológico, los hombres también lo tienen que hacer, y evitas todo esto. Exactamente, es una vez al año, un control realmente muy sencillo, y uno se queda tranquilo todo un año, o bueno, si uno hace un diagnóstico de alguna de estas patologías, cuanto más precoz, cuanto más temprano el diagnóstico, y mejores los resultados terapéuticos. Facundo, cuando hablábamos recién de hacer una cirugía, ¿cuál es el tiempo que lleva esto para una recuperación total del paciente? Bueno, depende qué cirugía, ¿sí? Yo voy a explayarme ahora un poquito en la cirugía de la hiperplasia, del agrandamiento benigno de la próstata, que es lo más frecuente. Por suerte, el cáncer de próstata es mucho menos frecuente que la cirugía, o sea, la cirugía del cáncer de próstata es mucho menos frecuente que la cirugía por el agrandamiento prostático benigno, ¿sí? Esa cirugía puede ser realizada hoy en día por vía endoscópica en la gran mayoría de los pacientes. La urología, por suerte, ha sufrido un gran desarrollo tecnológico. Hoy se opera por el conducto, por donde uno hace la PIS. Se llama resección endoscópica de próstata, y la recuperación realmente es rápida. El paciente habitualmente está internado entre 3 a 4 días, llevando una sondita, y muchas veces
Después de eso, uno retira la sonda y el paciente se va a la casa al tercer o al cuarto día sin incisión abdominal, sin sonda y orinando como cuando era adolescente. Claro, ¿sí? claro. Tiene un rango bajo de complicaciones, o sea, el porcentaje de complicaciones es bajo, pero es una cirugía de respetar, ¿sí? La cirugía prostática es una cirugía de respetar en el sentido que es un órgano que puede sangrar, que puede tener algunas infecciones, pero bueno, es una cirugía mínimamente invasiva. Ese es el término correcto que se usa ahora, porque uno no tiene que hacer ninguna incisión abdominal ni nada, se opera por vía endoscópica y el postoperatorio no es doloroso ni mucho menos. O sea que en una semana el paciente ya puede estar con una vida normal. Prácticamente sí, en una semana, depende de la actividad del paciente, claro. No es lo mismo un estibador de bolsa que el paciente que hace un trabajo de escritorio, pero sí, más o menos los tiempos son entre 7 a 14 días, depende de la actividad del paciente, ya se reintegra totalmente a su actividad laboral. Facundo, como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya, ya volvemos con más temas aquí en la tarde de Lo que hay que saber. Porque la confianza es nuestro mayor capital y su salud nuestra prioridad. Emergencias Confíe. Amplia cobertura, máxima calidad y eficiencia. Emergencias Confíe. La mejor atención para su familia. Ahora con servicios de emergencias propios. Lo protegemos en todo momento. Para afiliaciones, áreas protegidas o grupos familiares, visite nuestra web www.emergenciasconfie.com. Mutualidad Provincial Tucumán cumple 90 años brindando servicios, salud, vivienda, turismo, sepelio, farmacia, reintegros, asistencia económica, subsidios, emergencias médicas. Mutualidad Provincial Tucumán, Presidencia Dr. Daniel de Iana, Ayacucho 179, teléfono 497-6240. Mutualidad Provincial Tucumán, pensando en vos y en tu familia. Para reuniones, agasajos o simplemente para darte el gusto. Don Jamón, delicatessen en general, vinos exclusivos boutique, conservas, salames cordobeses, los mejores. Llévate la mejor picada. Avenida Conquija 118. Atendemos de 9 a 14 y de 18 a 22:30 horas. Teléfono 381-4353-048. Don Jamón, calidad en la mesa de todos. Muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos en la tarde de Lo que hay que saber. Ahora junto a la doctora Cristina Orellana. ¿Cómo te va, Cristina? Muy bien, gracias. Gracias por la visita. No, al contrario. Bueno, tabaco. Un tema que da mucho que hablar y las malas consecuencias que trae para la salud, porque no es únicamente para la persona que fuma, sino también para aquellos que no fumamos. Totalmente. ¿Qué le puedes decir a la población? Mira, yo creo que una cosa importante es que en general la gente sabe que el tabaco no es buen amigo. Lo que es importante hacer hincapié es que es el humo del tabaco el que trae las mayores consecuencias
Y por eso no es solo para la persona que fuma, sino para el que está cerca. Claro, que se llama usualmente fumador pasivo. Sí, que a nosotros, o sea, desde el programa nos gusta más hablar de fumador involuntario. Ah, mira. ¿Por qué nos gusta más decir involuntario? Porque la pasividad sería como inducir a la idea de que no pasa nada, y claro. y pasa mucho. Claro. Porque las problemáticas que acarrea el tabaco la tiene el fumador y el no fumador, porque es el humo del tabaco el que tiene las sustancias tóxicas, que en este momento están más de 7.000 sustancias identificadas. Te adelantaste a mi pregunta, precisamente, ¿cuáles son esas sustancias y por qué hacen tan mal? A ver, son sustancias tóxicas, más de 7.000 están identificadas, sustancias que en muchos casos son cancerígenas. Eso significa que cuando la persona tiene biológicamente una predisposición a padecer cáncer, el hecho de usar o de consumir o de estar expuesto a este tipo de sustancia, lógicamente favorece la aparición. Y si bien es cierto el cáncer de pulmón al que más se los relaciona o al de todo el árbol respiratorio, claro, puede aparecer en cualquier lugar del organismo. Ah, mira, estás desmistificando algo que la gente quizás decía, bueno, fumo, pero el cáncer es en el pulmón. No. Y justamente si uno tiene en cuenta que los tóxicos se vehiculizan desde el aire por el pulmón hacia la sangre, claro, y la sangre se difunde en todo el organismo, claro, indudablemente eso, digamos, hace entender que cualquier lugar del organismo puede ser el que tenga este tipo de situación. Indudablemente, cuando uno va estudiando las casuísticas, es cuando va pudiendo asociar más al tabaquismo. Pero ahora, decime, cuando uno habla de todas las sustancias que componen o que tiene, digamos, un cigarrillo, ¿el tabaco en sí hace mal o todas las otras sustancias? A ver, el tabaco que se quema, sí, es el tabaco que genera todo este tipo de sustancias. Y es por eso que a veces la tabacalera, la industria tabacalera intenta indudablemente trabajar para, digamos, ir disminuyendo el impacto del no uso del tabaco. Claro. Y es así que están apareciendo los calentadores de tabaco. Ajá. Pero también es cierto que la misma industria tabacalera te dice disminución de riesgo. No te dice que desaparece. Nosotros vamos porque no haya riesgo. Claro. Eso no es imposible. ¿O es posible? A ver, cuando uno habla de riesgo, los riesgos son muchísimos, pero hay riesgo asociado al tabaco y cuando no está el tabaco en el medio, ese no lo tenés. Claro. Entonces, vos disminuyes significativamente cuando no lo tienes al tabaco. Fíjate que en el caso de los problemas cardiovasculares, hay un porcentaje enorme de casos en que cuando uno pregunta dentro de las unidades coronarias los antecedentes, hay tabaquismo en un porcentaje enorme de casos. Claro. O sea, no es la única razón, sí, pero es una razón muy importante, muy prevalente. Ahora, ¿es posible dejar de fumar? Es posible. Hay que tener en cuenta que el tabaquismo es una adicción. De la profundidad de la adicción también depende cuánto te puede llegar a, digamos, a costar. O la voluntad de cada persona. Eso es fundamental. No se puede trabajar en cesación tabáquica, como es el nombre técnico, sí, cuando el paciente no quiere. Es decir, si la esposa lleva al esposo, la mamá lleva al hijo, no sirve. Claro. Tiene que querer el fumador dejar de fumar. Esta cosa del quiero-debo, ¿sí? Claro. Debo querer dejar de fumar para que entonces se pueda poner toda la batería de tratamiento. Todas las herramientas que hay para eso. Exactamente. ¿Y cómo están trabajando precisamente? Bueno, nosotros tenemos en la provincia 16 servicios públicos que son gratuitos, que
que algunos trabajan individualmente, otros grupales, algunos con multidisciplina, otros no, porque eso depende de la cantidad de recurso humano disperso en los servicios. Y el Ministerio de Salud Pública está comprando la medicación de primera línea para toda la gente que asiste a los servicios públicos y que no tiene obra social. ¿Cuáles serían esos servicios para que la gente los conozca? Bueno, a ver, tenés en el Hospital Centro de Salud, en el Hospital Avellaneda, en el Hospital Padilla, en el Hospital de Ranchillos, en el Hospital de Aguilares, en el Hospital de Estación Arauz, del Hospital de San Pablo, en el CAPS de el Rosario, que está muy cercano a San Pablo, tenés en el CAPS de Eva Duarte, acá. O sea que son muchos. Son 16 servicios en este momento. Para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones que le das a las personas que de pronto deciden dejar ya el cigarrillo o que están pensando en su cabeza en decir esto es nocivo para mi salud? Bueno, yo creo que es muy importante poder tomar la decisión y bueno, cuando la decisión está tomada, ir a un consultorio de un especialista en cesación tabáquica. ¿Y por qué es importante que sea un especialista en cesación tabáquica? Para que no se pierda el tiempo o se deje de lado las posibilidades concretas que existen. Y a veces cuando la gente hace tratamientos que no son avalados y que no tienen, digamos, una buena rutina, después cuando llegan a esas instancias te dicen: eso a mí no me hace nada. No me ha servido, claro. Y es porque no se han hecho los pasos correspondientes. La verdad que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias y fundamentalmente conocer cómo están trabajando y que hay un programa que depende del Ministerio de Salud de la provincia que se ocupa precisamente de esta patología. Totalmente, y es importante, o sea, trabajar para que no se inicien, para prevenir a todos los que no fuman. Y para que el que fuma tenga la oportunidad de entrar en cesación. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta aquí llegamos con esta propuesta, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Dentro de 7 días volvemos. El agradecimiento, como siempre, para la gente de Fucsia por la indumentaria. Muchísimas gracias a la doctora Silvana de Petris por cuidar mi piel. Muchísimas gracias a Blondie Estilo Liliana Vázquez por cuidar mi pelo. Y a todos ustedes por estar del otro lado y acompañarnos semana tras semana en esta propuesta. Nos encontramos dentro de 7 días. Que lo pasen muy lindo. Gracias.